En primer lugar, me gustaría agradecer a Ibertic la oportunidad de estar aquí en esta conferencia, videoconferencia, y que hemos titulado Artes y Tecnologías para Educar. Este es en realidad el título de un curso del CAEU, y todo empezó porque hace unos 2 años el CAEU me encargó la dirección de un curso sobre TIC y educación artística. Y en las primeras conversaciones que tuvimos con quien entonces era director, Alejandro Teana, y con Juan Carlos Toscano, que es el coordinador, yo propuse diseñar un curso más amplio, dirigido no solo a artistas y educadores artísticos, sino en general a cualquier docente que pudiese estar interesado en el tema. La razón era muy simple y era que partía de la idea de que las imágenes, lo visual, lo sonoro, lo audiovisual, es hoy un conocimiento necesario no solo para quienes nos dedicamos a la educación artística, sino para cualquier docente, desde aquel profesor que tiene que hacer una presentación de PowerPoint hasta cualquier docente que en su asignatura opera o trabaja con imágenes, con sonidos. Y entonces, cuando me invitaron a hacer esta breve presentación, pensé en utilizar el mismo título, porque creo que algunas de las ideas fuerzas que están detrás de este curso vale la pena comentarlas a la hora de hablar de tecnologías, artes y educación. Teniendo entonces las artes como eje, en esta ocasión me gustaría referirme a 3 temas concretos y necesarios dentro de la temática que nos ocupan, que son evidentemente las TIC y el cambio de paradigma que se produce con el desarrollo tecnológico. Por otro lado, el por qué, el para qué, el qué, el cómo y el quién, las preguntas clásicas de la educación, pero dentro de este contexto de arte y educación. Y finalmente, la formación, por entender que la pieza clave en todo proceso de cambio educativo es, sin lugar a dudas, el profesorado. Os decía que me gustaría empezar hablando de paradigma, y con esto no digo, de cambio de paradigma, perdón, y con esto no digo nada nuevo, porque quizá una de las ideas más repetidas en los últimos años, desde Castell empezó a hablar de las revoluciones y cambios de paradigma, es el nuevo escenario en el que nos movemos a medida que el desarrollo tecnológico es cada vez más rápido y más potente. Evidentemente, el cambio no se produce solamente en el campo de las artes, se produce en todos los ámbitos, pero también en el ámbito de las artes y de la educación se han producido cambios profundos y muy significativos que deberían ser tenidos en cuenta. Desde las creaciones de arte electrónico, cuando se usaban los primeros ordenadores, hasta los más recientes festivales, por ejemplo, de cine producido con teléfonos móviles, los artistas han seguido avanzando en propuestas cada vez más innovadoras. Una estupenda muestra para seguir el devenir del arte digital la tenemos, por ejemplo, en una publicación semanal que se publica en el periódico El País, en España, donde 2 periodistas, son Roberta Bosco y Stefano Caldana, semanalmente publican una noticia dentro de una sección que se llama El arte en la edad de silicio. Digo que es una muestra porque ahí puede verse, entre otros muchos medios, por supuesto, pero ahí podemos comprobar cómo, en nombre de esto que se llama la relación o el binomio artes-tecnologías, a veces artes, ciencias, tecnologías, se van, digamos, dentro de ese paraguas hay una cantidad creciente y cada vez más diversas de producciones, a veces con ideas que no podríamos haber considerado a lo mejor 2, 3 o 5 años antes, y que están ahí gracias al desarrollo de las tecnologías. Comento todo esto porque todas estas creaciones que se producen en la vida real, vamos a llamarle, como voy a comentar más adelante, creo que deberían ser la base de lo que se haga en el ámbito educativo. Es decir, lo que transcurre en la vida real debería ser el espejo donde mirarnos. No siempre es el espejo donde nos miramos, lamentablemente, porque en ese otro mundo, en el mundo de la escuela, todavía a veces da la impresión de que seguimos, como dijo alguna vez McLuhan, mirando al futuro a través del espejo retrovisor. Y por ello, aunque se han dado pasos importantes a nivel educativo, parece más necesario que nunca considerar el presente y el futuro desde perspectivas nuevas. Lejos de buscar respuestas en antiguos modelos y recetas, hay que establecer una nueva mirada
crear una nueva educación que tenga en cuenta los intereses y las necesidades de un alumnado que poco tiene que ver con los estudiantes que estaban en nuestras aulas hace 2, 3, 5, por no decir 10 años. Y en esa nueva educación no pasa solamente, ni mucho menos, por los recursos tecnológicos que se disponen en un centro, en un aula. Evidentemente, es importante contar con recursos tecnológicos, pero centrar la atención solamente en las TIC y pensar que el uso de las tecnologías, del uso de tecnologías de nueva generación, equivale de forma automática a una innovación en educación, es ir por un camino cuanto menos equivocado. Las tecnologías no son más que herramientas y como tales no suponen ningún cambio. Lo que produce el cambio es lo que hacen los docentes, algunos docentes, con esa tecnología, lo cual, como he dicho antes, implica plantearse otra vez por qué y qué hacemos dentro del contexto escolar y dentro del ámbito de artes y tecnologías, revisar evidentemente también la metodología, pero además hoy se requiere más que nunca pensar a quién estamos enseñando, porque como comentaba antes, esos alumnos que están hoy habitando nuestras aulas tienen poco que ver con los alumnos que siguen estando presentes en el imaginario de muchos docentes. Y en esta revisión, donde tenemos en cuenta este binomio de artes, educación y tecnologías, no podemos olvidar que uno de los cambios más importantes es que con el desarrollo tecnológico todos nos hemos convertido de alguna manera en prosumidores. Esa palabra mezcla de consumidor y productor, porque las tecnologías nos colocan en un sitio distintos y nos convierten en también creadores de mensajes, no solo consumidores. La web 2.0, o esa web que se llama de la lectoescritura, ha acelerado sin lugar a dudas este proceso, modificando radicalmente los roles de los creadores, emisores y de los receptores, y evidentemente hoy cualquier persona puede escribir, en el sentido más amplio del término, puede producir en la red de manera fácil, de manera directa, de manera gratuita y además con la posibilidad de llegar a un público potencialmente masivo. Por eso son cada vez más las personas, no solamente personas especializadas del ámbito del arte, sino cualquier persona que intervienen en modelos emergentes de creación y de distribución de producciones artísticas, basadas a veces en el desarrollo conjunto y colaborativo de proyectos que tienen lugar en Internet, o, como señala Rochtello, que es un profesor de la UOC de Barcelona, digitalizando, transformando o remezclando imágenes o sonidos, animados simplemente por la flexibilización del copyright, que facilita la implicación de los usuarios en procesos de apropiación y remezcla. Este es, sin duda, yo creo, uno de los cambios más apasionantes y también uno de los mayores desafíos que las TIC han traído consigo, y es que la gente del común esté haciendo cosas extraordinarias que eran impensables hace algunos años. Quizás se entienda esta idea con un ejemplo concreto. Hace algunos años se realizó un estudio en Francia, donde participaba François de Lalande, en el que se intentaba averiguar qué actividades realizaban los jóvenes y los adultos con sus ordenadores en sus ratos de ocio. En la investigación se descubrió que había miles y miles de personas que ocupaban parte de este tiempo libre a la creación sonora, musical o artística, pero fundamentalmente a la creación musical, lo que dio pie a llamar a una parte de este informe, a titular con el sugerente nombre de 1 millón de compositores. 1 millón de compositores no era nada más que una metáfora para indicar cuántos cientos de miles de personas que no tenían una educación musical formal se dedicaban a crear música o a realizar actividades musicales en su tiempo libre gracias a este desarrollo tecnológico. El estudio, sin duda, es solo una pequeña muestra de una realidad cotidiana, y es que millones y millones de personas están creando y publicando imágenes, vídeos, música y otras producciones audiovisuales que se comparten en la red.
Como ejemplo, no hay más que considerar la cantidad de fotos por minuto que se publican en aplicaciones como Instagram, los vídeos que se suben a YouTube o la música que se comparte en SoundCloud. Y en este contexto las artes, y por consiguiente la educación artística, adquieren una importancia cada vez más relevante, ya que, como sugiere Oller, se está convirtiendo en el nuevo alfabetismo de nuestro tiempo. Para Oller, que fue director del programa de tecnología educativa de la Universidad de Alaska, el ambiente multimedia de la red, así como mucho de lo que experimentamos a través de nuestros computadores, hace necesario que los alumnos piensen y se comuniquen como diseñadores y como artistas. Dice él que llegó la era del arte y se está quedando atrás el mundo centrado en textos que nos ha orientado durante tanto tiempo. El idioma del arte se ha convertido, junto a la lectura, la escritura y las matemáticas, en el cuarto pilar básico del currículo. Ya no necesitamos detenernos en la discusión de si el arte debe ocupar un lugar central y permanente en los programas escolares. Debe definitivamente hacerlo. Y necesitamos movernos rápidamente para preparar a los estudiantes a ser competentes en un mundo que no solamente está heredando, sino al que aceleradamente se le está dando forma. Vuelvo aquí a lo que decía al principio, que desde esta perspectiva las artes se colocan en un lugar central del aprendizaje y en un lugar que algunos sistemas educativos están sabiendo darles y otros no. Pero esta realidad que comenta y que plantea Oller nos lleva a plantearnos una pregunta fundamental, ¿no? Ante esta realidad que he comentado antes y también la que os decía de millones de personas produciendo sus propias obras artísticas o sus propias fotografías o su propia música, y la pregunta es ¿qué aporta o qué puede aportar la escuela a unos niños y jóvenes cuyo contacto con el mundo de las artes a través de las tecnologías es ya sumamente rico y diverso? A unos niños y jóvenes cuyos tiempos de aprendizaje no se limitan ya más a lo que transcurre en la escuela, sino que esos aprendizajes se producen fuera y son aprendizajes muy relacionados con lo que estamos hablando ahora. Y sin duda lo que la escuela no puede ni debe ofrecer son viejas prácticas realizadas con nuevas tecnologías. A nadie se le ocurriría comprar un Ferrari para conducir por un viejo camino de tierra, y sin embargo sí que algo parecido sucede muchas veces en la escuela. En nombre de las TIC y del progreso que traen las tecnologías y de una supuesta renovación pedagógica, se piensa que hacer en una pantalla digital, en una PDI, una pizarra digital o en simplemente la pantalla del ordenador, hacer lo mismo que se hacía con el libro del texto ya supone una innovación. Y mi pregunta es, ¿necesitamos realmente un ordenador para diferenciar, como estamos viendo en la imagen, distintos tipos de línea? Quizá la pregunta iría un poco más allá, ¿necesitamos diferenciar distintos tipos de línea? Y seguramente no, porque el uso de las TIC, al menos desde mi punto de vista, solo se justifica cuando somos capaces de hacer con ellas algo que no éramos capaces o que no podíamos hacer sin su uso. Mi propuesta en realidad es muy simple, y es que para integrar las artes y las TIC en la educación no necesitamos seguir creando recursos y actividades que, por cierto, se multiplican por cientos y cientos de miles en la red. Y al decir esto me refiero a muchos recursos que podemos encontrar donde se reproducen viejas prácticas en nuevos formatos tecnológicos. Lo que necesitamos es más bien considerar las producciones de arte digital, las posibilidades de convertirnos nosotros mismos, los profesores y los alumnos, en creadores artísticos, aún sin tener conocimientos especializados, y mirarnos, si queremos coger un espejo, en el uso de los lenguajes artísticos que hace la gente del común, para a partir de eso diseñar y proponer proyectos significativos al alumnado. Después de todo, si miramos a nuestro alrededor, descubrimos que las TIC siempre permiten hacer cosas, sobre todo a los niños y a los jóvenes, bastante más interesantes que las que se proponen muchas veces en las escuelas. Y con esas cosas interesantes los niños aprenden haciendo desde que son muy pequeños,
y entonces, bueno, puede ser también un espejo donde mirarnos. En realidad las producciones artísticas y las actividades que los artistas realizan utilizando las TIC son la fuente inagotable de ideas, es decir, yo creo que se aprende mucho más considerando lo que hace hoy un artista digital o un artista que ha utilizado las tecnologías de alguna manera y a partir de ahí pensando qué podría hacer yo con mis alumnos, que leyendo un libro o un artículo o una receta pedagógica sobre qué podría hacer en las clases de artes utilizando tecnologías. Evidentemente las artes están presentes y se mezclan con las ciencias, con la tecnología, en producciones y propuestas muy distintas que van desde el net art hasta el arte híbrido, la robótica, la performance, el vídeo interactivo, el arte sonoro o la creación artística comunitaria y participativa, utilizando las posibilidades que ofrecen las redes sociales, como ha pasado más o menos recientemente con la Sinfonía de Toronto de Todd Machover, en la que todos los ciudadanos grababan sonidos que luego pasarían a formar parte de esa sinfonía, o lo que hizo hace un tiempo la Opera Royal House, cuando a través de Twitter se generaban los libretos de una ópera que luego se iba a representar. Si pensamos, es decir, si nos miramos en las obras de arte y si pensamos que las tecnologías no son más que herramientas, volviendo a la analogía del coche, las tecnologías son el coche que nos permite desplazarnos, pero no son nada más que eso, y en realidad las artes, la producción artística y las prácticas artísticas contemporáneas deberían ser el GPS, la orientación para saber en qué sentido queremos movernos, qué se está haciendo fuera de la escuela y qué podríamos hacer en la escuela con nuestros alumnos. Y lo dicho hasta aquí también debería orientar la formación del profesorado. No necesitamos decirles a los docentes qué pueden hacer con las TIC en las escuelas. No necesitamos darles recetas, sobre todo porque sabemos que la mayor parte de las veces cuando intentamos aplicar una receta educativa en otro contexto para el que no fue creada, la cosa no funciona tan bien. Y tampoco necesitamos, creo yo, ofrecerles más y más objetos de aprendizaje. Lo verdaderamente importante es ponerles en contacto y ayudarles a conocer estas prácticas y estas producciones artísticas que se realizan utilizando tecnologías e invitarles a convertirles ellos mismos en prosumidores. Se les ha dicho tantas veces a los docentes lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer, que muchos han terminado pensando ellos mismos que eran meros transmisores de actividades prediseñadas o diseñadas por otros. Es por esto que, volviendo al principio, ya para terminar, en este curso de Artes y Tecnologías para Educar, como también hacemos en otros cursos de educación artística desde el CAEU, nuestra idea básica es siempre empoderar a los docentes, hacerles descubrir que ellos son los propios creadores, que ellos tienen sus propias capacidades artísticas y entonces las propuestas de evaluación siempre están destinadas a que los propios docentes creen un proyecto artístico, no un proyecto educativo. Y esto somos conscientes de que el paso siguiente va a ser entrar a un aula y trabajar con sus alumnos. Pero hemos descubierto que cuando los docentes se sienten capaces de crear un proyecto artístico, en este caso usando tecnologías, en otros casos sin tecnologías, cuando ellos mismos pueden sentirse creadores, es cuando luego entran al aula y miran o son capaces de trabajar con los alumnos desde otra perspectiva y pueden tener una mirada distinta hacia el futuro. Por eso, ya para ir terminando, quizá la idea principal que me gustaría dejar claro es que en esta intersección de artes y tecnología, los proyectos escolares deben dejar de ser una réplica de lo que ya estaba en los libros de texto y deben empezar a convertirse en proyectos tan apasionantes como algunos de los que hoy circulan en las redes. Muchas gracias.